encuentren bien ahí en casa. Vamos a tomar la última lección del curso de misericordia y vamos a la página 20, lección 5, y vamos a hablar de tres tipos de enfoque. Tres tipos de enfoque donde debemos de enfocar la misericordia, a quién la debemos enfocar y cómo la debemos enfocar. Vamos a ver de diferentes características de cómo nosotros debemos manifestar la misericordia a ciertas personas. Porque la misericordia no se le debe demostrar igual a todas las personas, sino se les debe demostrar de una manera diferente, depende a la condición de la persona. Y vamos tres tipos de enfoque, lección 5, y el objetivo es expresar la misericordia a los demás de acuerdo al carácter de Cristo. Y escucha bien lo que dice Miqueas 7, del versículo 18 al 20. Dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita, escucha bien esa palabra, se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y habrá la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Y dice aquí, aprender y aplicar. Y todos nosotros tenemos la oportunidad de mostrar el carácter de Dios a través de la misericordia, sobre todo cuando somos ofendidos por otros. Dios nos da ejemplo de cómo debemos reaccionar ante la ofensa, en donde necesitamos estas tres cosas. Primeramente, deleitarnos en perdonar, olvidar la ofensa, o sea, que no permanezca dentro de nosotros, no guardar el rencor y deleitarnos en mostrar la misericordia. Por eso el Señor Jesús, ahí en Mateo capítulo 9, versículo 13, le dice a los sacerdotes, le dice a los escribas, a los que tenían que tener el entendimiento y el conocimiento de Dios, Jesús les dice, id y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere que realmente nosotros hagamos y llevemos a la práctica. Mostrar la misericordia, mostrar el amor de Dios, que no solamente aquellas personas que nos ofenden las perdonemos, pero no olvidemos, no, sino dice que Él sepulta nuestras iniquidades y se olvida de ellos, los echa a lo más profundo de la mar. Igual nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos deleitarnos en perdonar al que nos ofendió, olvidar, no guardar el rencor hacia ellos y deleitarnos en mostrarle misericordia. O sea, que cuando esta persona esté necesitada, nosotros entrar en acción. Pero es que me hizo eso, nosotros tenemos que mostrar algo diferente. Ahora, tres áreas donde enfocar la misericordia. Y dice ahí, Mateo capítulo 24, versículo 12, dice, por causa de la maldad es que el amor se ha enfriado y no hay una muestra de misericordia, pero el propósito de Dios es mostrarla de las siguientes formas. Dice el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, por la causa de que se multiplica la maldad, el amor de muchos se enfría a tal grado de que no muestran el carácter de Cristo, sino empiezan a mostrar su propia carne. Y allí, justamente en Lucas capítulo 15, Jesús da tres historias. Y siempre cuando Jesús quiere que algo se te quede bien grabado en tu mente, siempre que Jesús quería que a los discípulos, que al pueblo, que a la gente le quedara algo bien claro, o que era de suma importancia, siempre lo repetía varias veces. En este caso, repite la misericordia tres veces, pero de una manera diferente a las demás. Lo repite con tres historias. Y Lucas capítulo 15, el versículo 1 al versículo 7 vamos a leer la primera historia. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió una parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas y no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros,
gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se ha perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y aquí existe, y a veces en el ser humano existe una insensibilidad ante aquellas personas que se extravían, ante aquellas ovejas que se extravían, que estaban en el redil, que estaban dentro de la iglesia, que estaban dentro de un grupo familiar, que estaban dentro de un grupo de servicio, y de repente se van, de repente se van. Y cuando no hay misericordia, escucha bien, cuando no hay misericordia dentro de una iglesia, cuando no hay misericordia dentro de un grupo familiar, cuando no hay misericordia dentro de una célula, no nos va a importar si alguien viene o alguien se va. No nos va a importar si alguien está bien o si alguien está mal. ¿Por qué? Porque en vez de mostrar la misericordia, y como se los he dicho en las lecciones pasadas, en vez de que haya misericordia, va a empezar a existir algo que se llama crítica. Y la parábola muestra cuál debe ser la actitud del que tiene misericordia, que deja las 99 justas, deja las demás, deja el resto del rebaño por conseguir, por buscar, por rescatar aquella oveja que estaba perdida. Esa es la característica de alguien que tiene misericordia, que no se deja llevar por las críticas, sino que se deja llevar por la misericordia. ¿Quiénes son esas ovejas perdidas? Esas ovejas que llevan meses, que llevan unos pocos años en la iglesia y que no están bien firmes, que no están bien establecidas dentro de la iglesia. Porque ahorita vamos a ver un ejemplo, y justamente en este mismo capítulo de la del hijo pródigo, que es muy diferente a la de la oveja, que es muy diferente. La oveja es aquella que apenas viene, que apenas está avanzando, que no se sabe cuidar de sí misma, sino que necesita un pastor que las esté guiando. Una oveja es aquella que todavía no se sabe defender, que todavía no sabe alimentarse por sí misma, sino que tiene que depender de un hermano mayor, como ahorita lo vamos a ver, que necesita depender de un líder. Pero este líder, este pastor, este hermano mayor tiene que tener una característica clave, que es la misericordia. ¿Cuántas veces nosotros a veces nos desesperan los hermanos? Que porque están cayendo renuentemente. ¿Y cuántas veces tú y yo no caímos y aún así no nos dejaron? ¿Cuántas veces hemos visto que la gente vuelve a caer en pecado, se arrepiente, vuelve a caer en pecado? Pero ¿sabes por qué? Porque nosotros no estamos haciendo un buen trabajo de mostrar esa misericordia. Y la misericordia no es solamente de apapacharlo, sino de impulsar, de sacar, escucha bien, de sacar el potencial que esa persona tiene adentro. Y no lo hacemos, porque si lo hiciéramos, esa persona ya estuviera firme. Dios le ha dado a cada persona la responsabilidad, escucha bien, a veces de cuidar 100 ovejas como máximo. Ustedes ya están en un segundo nivel en el cual en un tiempo después, en el tiempo perfecto de Dios, se les va a dar un liderazgo, se les va a dar gente a cuidar, no sé, 2, 3, 4, 5 ovejitas, pero esas 5 ovejitas tú las tienes que cuidar con tu propia vida. Esas 5 ovejas o las ovejas que Dios te dé, tú las tienes que cuidar con misericordia. Tú las debes de liderar con misericordia, las debes de pastorear con misericordia. Dentro de la iglesia, siendo ovejas, también funcionamos nosotros como pastores. Esto no quiere decir que existe un ministerio pastoral, escucha bien, no es que tú seas un pastor, sino que tú estás tomando el papel de un pastor en mostrar la misericordia a otros. Y escucha bien lo que dice Ezequiel 34, Ezequiel capítulo 34, versículo 2 y 3 dice esto: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Escucha bien, contra los pastores de Israel. Y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Comes la grosura y te vistes de la lana de la oveja. La engorda, la matas, pero no apacientas a las ovejas. O sea, está tratando de decir aquí Dios que los pastores en aquel tiempo de Israel se aprovechaban de las ovejas. Las exprimían, las explotaban, pero no las apacentaban, no cuidaban de ellas.
No cuidaban de ellas, no las visitaban, no oraban por la enferma, no oraban por la que estaba triste, por la que estaba desconsolada, no veían por aquella que esa ovejita era viuda. No la veían, nada más se apacentaban ellos mismos, se aprovechaban de las ovejas, de las personas, del pueblo, pero no las apacentaban, no las apacentaban. Ahora te voy a decir unas características que tienen las ovejas. Ezequiel justamente allí en 34, pero ahora en el versículo 5 y 6 dice, no fortaleciste las débiles, escucha bien, las débiles, no curaste la enferma, no vendaste la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada y no buscaste la perdida, sino que te habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Escucha bien, eso está muy grueso. Y andan errantes, andan descarriadas por falta de pastor. Y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas. Las ovejas que tenemos no son de nosotros, son del Señor. Anduvieron dispersas mis ovejas por los montes y en todo collado alto. Y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Y escucha bien, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Y aquí vemos 5 características de las ovejas, de las que a veces tenemos dentro de una célula, de las que tenemos dentro de nuestro liderazgo, de las que tenemos dentro de la iglesia. Ovejas débiles, ovejas enfermas, ovejas perniquebradas, ovejas descarriadas y ovejas perdidas. Estar viendo por ellas, estar viendo por tus ovejas. Esa es la misericordia que alguien debe de reflejar. Pastorearlas, pastorearlas, pastorearlas. No enseñoreándonos de ellas con dureza y con violencia, como dice aquí el versículo 4, sino apacentarlas como Jesús nos apacentó a nosotros. Y a veces nosotros tomamos la actitud de Caín. No sé si te sepas esa historia, pero cuando Caín mata a Abel por celos, por envidia, dice que de repente Dios, viene y le dice a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y la clásica respuesta, que hasta muchos nosotros la decimos y jugando, pero que estamos mal enfocándola y dice, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y la respuesta es que Dios dice, es que sí eres guarda de tu hermano. Eres el hermano mayor, tú tienes que cuidarlos. Eres el hermano mayor, tú tienes que protegerlos. Yo soy hermano mayor de 2 hermanos chicos y déjame decirte que cuando mis padres salían, la responsabilidad caía sobre mí. La responsabilidad de cuidar de mis hermanos que no estuvieran cerca de la estufa, eso es lo que me decían, que no estuvieran cerca de la puerta porque todavía estaban chicos y se podían caer, que no estuvieran cerca de los contactos de la luz, que estuviera viéndolos, que estuviera cuidándolos. Y yo sabía que como hermano mayor, esa era mi responsabilidad de cuidar a mis hermanos menores. De igual manera, tú que ya estás en un segundo nivel, tú tienes la responsabilidad de cuidar a tu hermano menor. De que si no vino este joven, de que si no vino esta señorita, de que si no vino este matrimonio, este hermano, esta hermana, ¿qué está pasando con ellos? Voy a llamarles, voy a llamarles, voy a llamarles. Y la primera cualidad que debe mostrar una persona que tiene misericordia y va por las ovejas es que las busca y pregunta por ellas. Es decir, que no se da por vencido, sino que observa cada una de ellas. Observa. Un pastor debe de conocer a sus ovejas. Este cae, esta está enferma, esta está débil, este está pasando por tentaciones, este está pasando por desánimo. Un pastor debe de conocer a sus ovejas. Un pastor que no conoce a sus ovejas no es pastor. Un pastor que no conoce a sus ovejas no está haciendo su trabajo. Y no estoy hablando de un ministerio pastoral, quiero volverte a repetir. No estoy hablando de un ministerio pastoral, sino estoy hablando de que tomes el papel pastoral, que es muy diferente. Apacentar a las ovejas. Y en la iglesia primitiva nadie tenía necesidad porque todos se preocupaban por sus hermanos menores. Hechos versículo 34 del capítulo 4, eso lo dice. Que no solamente veían por ellos mismos, sino que se preocupaban por sus hermanos y principalmente por las viudas, por los huérfanos y por aquellos que estaban enfermos y estaban necesitados. Ahora, esa es la misericordia hacia una oveja.
Esa es la misericordia que Dios muestra hacia una oveja que acaba de llegar a la iglesia, que lleva algunos meses en la iglesia. Pero también hay otra, talentos perdidos. Y el versículo 8, de ahí mismo de Lucas, no te muevas, de Lucas 15, el versículo 8 dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas se pierde una dracma? ¿No enciende una lámpara y barre la casa y busca con diligencia? Escucha bien esta palabra y subrayala en tu Biblia. Diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado a la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y la dracma representa los talentos perdidos. Los talentos perdidos que aún están dentro de la iglesia. Los talentos, los ministerios, los dones que la gente tiene, pero que no se da cuenta. Que nuestras ovejas tienen, pero que no saben que los tienen. Y nosotros como pastores debemos, nosotros como líderes debemos de impulsar, debemos de ser útiles, debemos de sacar el potencial que ellos tienen. Y a veces nosotros como líderes tenemos celos de las mismas personas, de nuestras mismas ovejas que tienen talentos que nosotros quisiéramos tener. Y eso un pastor no lo debe de tener, es un líder no debe de tener eso en su corazón, sino dice: wow, él lo tiene. Dice el versículo 9, que se goza, llama a sus amigas, llama a sus vecinas y se goza porque ha encontrado una dracma perdida. Había encontrado un talento perdido que estaba dentro de una oveja. Y nosotros como líderes debemos de impulsar a la gente a que conozca sus ministerios, a que conozca su destino, a que conozca sus dones, a que conozca sus talentos. Por eso dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14, dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles. Escucha bien, que sean pacientes con todos. Que sean pacientes con todos. Y la misericordia también es mostrada en la oración cuando el corazón es sensibilizado frente a la necesidad de los demás. Y es necesario expresarla, porque de lo contrario podemos convertirnos en ovejas que Dios destruirá, a lo que le llama Dios ovejas gordas y saciadas. Nosotros debemos de impulsar a la gente a buscar su destino, a buscar su ministerio, a ayudarle con sus dudas, a estar orando por ellas. Dios, llénalas de tu Espíritu Santo, muéstrale lo que tú tienes para ella. Eso es el talento perdido. Ahora, vamos al último, el hijo pródigo. Y el hijo pródigo ya no sabemos la historia, no la vamos a repetir y tú en tu casa la vas a leer. Pero el versículo 21 dice: y el hijo le dijo al padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el versículo 32, escucha bien lo que dice el padre: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y te puedo decir algo: por una oveja perdida, por una oveja que se pierde, hablando del primer historia que Jesús cuenta, se va, se busca, se le llama, se le está llamando, se le está buscando hasta encontrar a la oveja perdida. Pero con un hijo pródigo no se le busca. Una oveja perdida se le busca, un hijo pródigo no se le busca. Entonces, ¿qué se hace con un hijo pródigo? ¿Cómo puedo mostrar la misericordia con un hijo pródigo? Simplemente tienes que orar a Dios. Simplemente tenemos que orar a Dios, simplemente tenemos que buscar a Dios y decirle: Dios, lo ponemos en tus manos, cuídalo, protégelo. Que Él vuelva en sí, que su pensamiento vuelva a volver en sí y que reconozca que salió de un lugar de bendición, de aquella gente que se va de la iglesia. ¿Cómo diferenciar entre una oveja perdida y un hijo pródigo? Porque esa es la pregunta que siempre me hacen cuando damos este curso. ¿Cómo diferencias una oveja perdida a un hijo pródigo? Fácil y sencillo: por el tiempo. Por el tiempo. La oveja perdida es aquella que apenas llega a la iglesia y que apenas está levantando, que apenas está creciendo, que lleva meses en la iglesia. Pero ¿cuál es el hijo pródigo? Vemos las características de un hijo pródigo, y la característica del hijo pródigo es que él ya trabajaba en casa. Tenía un trabajo en casa. Él ya disfrutaba de las bendiciones que le daba su padre.
Él ya era un hijo. ¿Eso qué quiere decir? Que él ya trabajaba en casa, que él ya tenía ministerios, que él ya tenía liderazgo, que él ya tenía dones, que él ya tenía talentos, que él disfrutaba de las bendiciones de la casa. Y de repente se va. Son aquellas personas que llevan años ya en la iglesia, pero que por un pensamiento que Satanás les metió en su mente, se van de la iglesia, se van de la iglesia. Entonces esa es la cualidad. Nosotros no buscamos a los hijos pródigos, nosotros oramos por ellos, que se arrepientan y que vuelvan en sí, pero no les buscamos, porque si los buscamos va a ser peor para ellos, vamos a afectar sus vidas de ellos. Entonces espero que hayas entendido la diferencia entre una oveja perdida y un hijo pródigo, y así terminamos nuestro curso de misericordia. Cualquier cosa que tengas duda, pues háznoslo saber aquí en las redes sociales de Ministerios Filadelfia, y cualquier cosa pues estamos para servirte. Espero que este discipulado sea de bendición para tu vida y que tú puedas mostrar el carácter de Dios a través de la misericordia a los demás. Cuídate y que Dios te bendiga. Nos estamos viendo. Bye.